Curiosidades que no sabías sobre la Semana Santa. La Semana Santa es una de las fiestas más populares en todo el mundo, aunque no en todas partes se conoce de la misma manera, y no en todos los países se celebra igual. A pocos días de que llegue la Semana Santa te presento estas curiosidades. La Semana Santa es más conocida como la Pascua. Aunque en lengua castellana acostumbramos a decir la expresión Semana Santa, para referirnos a estas fiestas, en el resto del mundo son más conocidas como simplemente Pascua o Easter en inglés. El término Pascua proviene del hebreo y a grandes rasgos se le podría traducir como el término del ayuno, que se da durante la Cuaresma. Sin embargo, Pascua solo hace referencia al domingo de resurrección, mientras que la Semana Santa abarca también las celebraciones durante el resto de días. La Cuaresma es anterior a las religiones abrámicas. Aunque en la actualidad celebramos la Pascua coincidiendo con el término de la Cuaresma en realidad es un periodo de ayuno anterior a todas las religiones abrámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Se cree que la Cuaresma era un periodo de unos 40 días de invierno durante el que se prohibía el consumo de carne, coincidiendo con la época del año en la que nacían la mayoría de corderos. El sabor del cordero recién nacido es particularmente tierno, pero su tamaño hace que a duras penas alcance a alimentar a una familia. En cambio, sacrificar un cordero 40 días después permitía alimentar a muchas más personas y dejar vivo al resto de corderos. Esta tradición posteriormente fue adoptada por el judaísmo y el cristianismo, y así ha llegado hasta nuestros días. La Semana Santa conmemora la Pasión de Cristo. Bueno, tal vez esto sí lo sabías. La Semana Santa conmemora la Pasión de Cristo, es decir, el proceso mediante el cual Jesús regresó a Jerusalén, cenó por primera vez con sus apóstoles, realizó el Vía Crucis y fue crucificado en lo alto de la colina de Golgota, para resucitar 3 días después. El Jueves Santo se conmemora la Última Cena, el Viernes Santo se conmemora la Crucifixión y el Domingo de Ramos se conmemora la Resurrección de Jesús. La isla de Pascua lleva su nombre por la Semana Santa. Seguramente te habrás preguntado más de una vez por qué la isla de Pascua lleva este nombre. Bueno, efectivamente tiene que ver con la Semana Santa. Actualmente propiedad de Países Bajos y descubrió la isla de Pascua el 5 de abril de 1722, coincidiendo con la Pascua de Resurrección. De ahí su nombre. Sin embargo, la isla de Pascua en realidad lleva habitada muchos siglos por la población de origen polinésico que se llamaba Rapa Nui o Rapa Grande, en contraste con Rapa Iti o Rapa Pequeña, actualmente conocida como Isla de Rapa y perteneciente a la Polinesia francesa. Los huevos de Pascua también son precristianos. Muchas personas se preguntan qué tienen que ver los huevos de Pascua con la crucifixión de Jesús, ya que parecen dos símbolos bastante desconectados. Sin embargo, todo encaja mucho mejor si se considera el contexto al que se asocia la Semana Santa como festividad que celebra el fin de la Cuaresma. Como decíamos antes, la Cuaresma se celebra el fin del periodo del ayuno, en el que se puede comer carne, y a algunas culturas esto también le impedía el consumo de huevos a ciertas aves. Al finalizar la Cuaresma era costumbre decorar huevos de ciertas aves especialmente deliciosas y regalarlos o comerlos en familia durante la Pascua. La mona de Pascua. Las monas de Pascua y las torrijas son los dulces de la Semana Santa por excelencia, pero la historia de las monas de Pascua es más compleja. La elaboración de estos dulces proviene de la costumbre santa consistente en bendecir todos los huevos de las gallinas que ponían el miércoles de ceniza. Esto se hacía debido a la abstinencia propia de la Cuaresma. Estos huevos en ocasiones se pintaban de rojo en honor a la sangre de Cristo, derramada injustamente, y se donaba o regalaba como una ofrenda a personas de confianza, a las que se le deseaba un bien. Era común que los padrinos le regalasen a sus ahijadas. De aquí surge la tradición de las monas de Pascua. En zonas del este de España, Valencia, Cataluña, Murcia y Baleares, empiezan a hacerse pasteles con estos huevos. Evolucionaron con el tiempo, haciéndose de chocolate y otros ingredientes muy dulces. No se puede comer carne en Semana Santa. Es muy curioso, pero resulta que el Carnaval y la Semana Santa son dos fiestas relacionadas. El miércoles de ceniza da comienzo a los 40 días de Cuaresma, donde se lleva una dieta de ayuno sin carne. Pocos días antes tiene lugar la fiesta del Carnaval, que, aunque es popularmente conocida como fiesta de disfraces, alude a un preludio de Cuaresma, pues su origen etimológico es carnavale, que proviene del latín que quiere decir algo así como despídase de la carne. Esto demuestra que en su origen el carnaval era una fiesta en la que se celebraba los últimos días de consumo de carne. Por ello es habitual que durante el carnaval se coman alimentos ricos en proteínas
y se realicen comidas abundantes, para poder afrontar con fuerza los días de Cuaresma. Pero, ¿por qué se ayuna en Semana Santa? La carne simboliza el cuerpo de Cristo, por lo que, en señal de penitencia, los cristianos suprimen este alimento en su dieta durante los días de Cuaresma. Con el ayuno se realiza una sola comida durante el día, y por la noche consumir lo que se quiera, pero sin probar la carne. Esto es obligatorio para todos los mayores de edad hasta que se cumplan los 59 años. ¿Qué día comienza la Semana Santa? ¿Por qué la Semana Santa nunca coincide en fecha? Puede variar hasta un mes entero, celebrándose en marzo o en abril. Esto se debe a que en esta fecha la luna llena de primavera la que dicta los días. Es el calendario lunar, por tanto, el encargado de fijar las fechas de Semana Santa. El domingo de Resurrección siempre debe de ser domingo posterior a la primera luna llena de primavera, es decir, la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Esta fecha se decidió en el Concilio de Cinea I, del año 325. El límite es el 25 de abril. El domingo de Pascua nunca puede ser después de esa fecha. La lluvia en Semana Santa. La leyenda de que siempre llueve en Semana Santa ha pasado de ficción a la realidad. Siempre llueve en Semana Santa. ¿Casualidad o milagro? Muchas salidas y viajes se han visto frustrados año tras año a un casual temporal. Y también son muchas las cofradías y hermandades que han sufrido al ver la imagen o figura religiosa que no ha podido exhibirse en procesión por culpa de la lluvia. El hecho de que siempre llueva en Semana Santa ha adquirido un cariz religioso importante. El mal tiempo, lluvias, frío y viento, se asocia al castigo de los penitentes que sufren por Jesús bajo el mal temporal. Los pronósticos de este año indican que es muy probable que vuelva a cumplirse la leyenda y llueva en algunas partes de España. Indultar a un preso en Semana Santa. Una tradición muy extendida en España es la de indultar a un preso en Semana Santa. Suelen cogerse reos que hayan presentado muy buena conducta, cuyos delitos sean menores y su pena esté a punto de cumplirse. Esta tradición deriva de una leyenda que cuenta que en la época de Carlos III, la peste atacó la población de Málaga y las procesiones en 1759 quedaron suspendidas a causa de este fatal suceso. Los presos de la cárcel de Málaga, a raíz de estos acontecimientos, solicitaron al alcalde sacar a uno de ellos. La solicitud se le denegó y fue entonces cuando se amotinaron, escapándose de la prisión y cumpliendo su deseo, pues tras su fuga fueron a la calle principal de Málaga y portaron a hombros a la imagen del santo y vírgenes favoritas. Tras la procesión, estas personas volvieron a prisión y milagrosamente la pandemia de la peste se erradicó. Al ser considerado un milagro, a partir de esta fecha empezó a popularizarse la tradición de indultar a algunos presos en Semana Santa. Frases hechas o refranes de origen religioso. No tener oficio ni beneficio. Significa ser una persona que no hace nada, que no tiene carrera ni ocupación, y su origen lo encontramos en las rentas eclesiásticas antiguas, que se llamaban beneficiosos eclesiásticos. Por eso esta expresión significa sin trabajo y no religioso. Ser abogado del diablo. Es aquella persona que busca contradicciones en las buenas causas, la que defiende lo indefendible y es partidario de las malas acciones. Más contento que unas Pascuas. Alguien que está alegre, que es feliz. Hace referencia a la felicidad cristiana de las celebraciones de la Pascua. De Pascuas a Ramos. Cuando algo sucede en Pascua a Ramos es que pasa de vez en cuando. Esta expresión se refiere al domingo de Resurrección y al domingo de Ramos, pues hay casi un año de diferencia entre ambas festividades. Colgarle el San Benito. Cuando se culpa injustamente a alguien que se dice que se ha colgado el San Benito era un escapulario de la orden benedicta. Este escapulario se utilizó como marca que se hacían los condenados en la Inquisición. Para más INRI. Esta expresión se utiliza cuando una situación es pésima o ocurre algo que empeora aún más. INRI es la inscripción que se grabó en la cruz de Cristo y son las siglas de Jesús de Nazaret, Dios de los judíos. En un santiamén. Algo que se realiza en un santiamén es aquello que se afirma de forma muy rápida. Su origen lo encontramos en las oraciones de los cristianos. Cuando estas se hacían en latín, al final de todas ellas se hacía un amén. Pasar las de Caín. Cuando decimos que alguien está pasando las de Caín, nos estamos refiriendo a que lo está pasando realmente mal. Esto alude a Caín, que tras matar a Abel, sufrió un castigo divino, y lo cual fue muy duramente toda su vida, condenado a labrar una tierra sin frutos y caminar por un camino que no llevaba a ninguna parte. Dar la matraca. Esta expresión la decimos cuando alguien nos está molestando o nos está resultando bastante pesado.
La matraca es una cruz de madera que hacía un ruido algo molesto y que sonaba antes de los maitines de la Jueves y Viernes Santo. Llorar como una Magdalena. Esta expresión es muy común y su significado también es algo muy obvio para los cristianos. María Magdalena, cuando Cristo muere, llora a sus pies junto a María. Además, era prostituta y su llanto simbolizaba el arrepentimiento de Dios.